Hola, hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, ¿verdad? Allí en sus casitas, al lado de sus familiares, esperando, ¿verdad? Que estén aprovechando de la mejor manera su tiempo, ¿verdad? Que eso es importante para poder absorber todo el conocimiento necesario. Pues esta semana vamos a estar estudiando no entremos al mundo de los vicios del lenguaje, como dice en su presentación, ¿verdad? Entonces lo que vamos a estar estudiando es cuáles son esos vicios del lenguaje que nosotros hemos adoptado en nuestro vocabulario y cuál es la manera correcta, ¿verdad?, de decirlos. Aquí nos vamos a dar cuenta eh, que existen muchos vicios del lenguaje que nosotros mismos los utilizamos y no nos hemos dado cuenta que está mal. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad, chicos?, que en toda conversación hay una intención comunicativa, ¿verdad? Obviamente. ¿Y cuál es esa intención? Y es emitir un mensaje. Cuando usted va a entablar una conversación, lo que usted va a hacer es emitir un mensaje, ¿verdad? Pero muchas veces no es interpretado correctamente por el emisor, porque a veces no podemos interpretar claramente un mensaje por culpa de los vicios del lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Estoy dando como una pequeña introducción que para nosotros poder evitar, chicos, de estos vicios del lenguaje, ¿verdad? Debemos conocer en qué consisten cada uno y cuáles son. Y así vamos a mejorar nuestra expresión, ¿verdad? Y lograr una buena comunicación con las personas. Entonces, definamos lo que son los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje, ¿verdad?, se les denomina vicio del lenguaje al uso inadecuado o incorrecto de palabras, frases y oraciones al hablar y escribir, porque estos errores dificultan la interpretación correcta del mensaje. Entre usted pronuncie de manera incorrecta alguna frase u oración, entonces la persona a la que usted le quiera transmitir el mensaje no le va a entender de la manera correcta, sino que puede entenderle de otra manera porque usted lo está expresando mal. Entonces a ese uso inadecuado o incorrecto de palabras se le llama vicio del lenguaje. Ahora usted me dirá cuáles son esos vicios del lenguaje. Entonces hay una serie, yo le traje el concepto y los ejemplos para que miremos y nos corrijamos y veamos, ¿verdad?, cómo estamos fallando en nuestro lenguaje. Entonces, el primer vicio del lenguaje se le llama anfibología o ambigüedad. Esta consiste cuando empleamos frases que tienen varias interpretaciones. Por ejemplo, estaré solo este fin de semana. Esa es una anfibología o ambigüedad. Por lo general siempre le decimos ambigüedad porque eso puede tener varios significados. El primero puede ser, ahí se lo coloqué, estaré sin compañía este fin de semana, o usted puede decir que va a estar solamente este fin de semana y que luego se va a ir. Entonces allí se convierte en una ambigüedad cuando usted emplea frases que las personas la pueden tomar como una doble interpretación. Entonces a eso se le conoce como ambigüedad. Entonces ojo con eso. Cuando vayamos a decir una frase, digámosla, ¿verdad?, tratando de dar a explicar una sola cosa. Otro vicio del lenguaje es el arcaísmo. El arcaísmo consiste en el empleo de palabras o expresiones que resultan, ¿verdad?, anticuadas o que ya no se usan más, ¿verdad? Una de esas, un ejemplo, nos convidó al banquete. Entonces, convidar ya casi no se usa, ¿verdad? Entonces, convidar se vuelve un arcaísmo porque ahora usted dice invitar. No, nos invitó al banquete. Entonces, ese es un arcaísmo cuando utilizamos frases que ya no se usan en nuestro lenguaje de hoy. Otro ejemplo, nos dijimos al placer del buen yantar con exquisitos manjares. Entonces, debería de ser comer, ¿verdad? Nos dimos el placer del buen comer con exquisitos manjares. Otro ejemplo, se ponen los anteojos para leer. Ahora ya no se le dice anteojos, es muy raro el que se lo dice, ¿verdad? Les llaman gafas o lentes. Entonces allí se convierten en arcaísmos.
cuando las palabras que utilizamos en algunas frases ya dejaron de usarse. Otro vicio del lenguaje, ¿verdad?, es la monotonía o pobreza léxica. ¿En qué consiste esta? Esta consiste que estamos repitiendo las mismas palabras muchas veces, ¿verdad? Entonces eso se convierte en pobreza léxica, pobreza de vocabulario. Cuando repetimos muchas veces la misma palabra, quiere decir que nuestro vocabulario, ¿verdad?, es muy corto y no tenemos las palabras correctas para que nuestro léxico pueda fluir de mejor manera. Por ejemplo, decir un discurso sería pronunciar un discurso. Hacer una casa sería construir una casa. Hacer un pastel sería cocinar un pastel. Tener grandes cualidades, se dice poseer grandes cualidades. Entonces, la monotonía es cuando utilizamos varias veces, ¿verdad?, las mismas palabras, y esto nos da a entender que tenemos un vocabulario muy pobre. Entonces, por eso también se le conoce como pobreza léxica. Entonces, tal vez nos vamos identificando, ¿verdad? Tal vez nos vamos identificando en algunos de estos vicios del lenguaje. Algunas veces hasta nosotros mismos los hemos utilizado. Otro vicio del lenguaje serían los barbarismos. Los barbarismos consisten en escribir o pronunciar malas palabras, ¿verdad? Ya sea cuando hablamos a las faltas ortográficas, por ejemplo, zanahoria, nos comimos la H, ¿verdad? Prohibido, nos comimos la H. O cuando tenemos errores de acentuación, ¿verdad? Canción, tabernáculo. Cuando cambiamos en las letras, en vez de decir monstruo, decimos monstruo. Entonces, eso es barbarismo, cuando pronunciamos malas palabras por faltas ortográficas. Entonces, también cuando tenemos palabras extranjeras innecesarias, ¿verdad? Tener una decoración muy chic, eso ya se volvería como un extranjerismo, ¿verdad? Tendría que ser, tiene una decoración muy elegante. Entonces, todas estas cosas yo creo que nosotros en algún momento las hemos cometido, ¿verdad? Porque hemos aprendido en la ortografía a medida va pasando el tiempo y todavía cometemos errores ortográficos, entonces a eso se le llama barbarismos. Y es un vicio del lenguaje que impide que nuestra información pueda ser interpretada de la mejor manera. Otro vicio del lenguaje que tenemos es la cacofonía. La cacofonía consiste en repetir sonidos o sílabas, ¿verdad?, en palabras, provocando un sonido desagradable, ¿verdad?, porque repetimos muchas veces la misma palabra. Entonces, por ejemplo, parece que ya aparece la luna por el horizonte, ¿verdad? Entonces estamos repitiendo sonidos, parece con aparece, se repite el mismo sonido, entonces a eso se le llama cacofonía. Ricardo corre rápido, estamos utilizando Ricardo corre rápido, entonces utilizamos mucho el sonido de la R muy seguido. Tómate el té y se te pasará el resfriado. Entonces allí es una cacofonía. Yo sé que lo hemos hecho porque, chicos, nuestro idioma es un vocabulario tan extenso y lleno de reglas ortográficas que hay muchas cosas que las hacemos mal y no nos hemos dado cuenta, como la cacofonía, ¿verdad?, de repetir sonidos. Otro ejemplo, trataron de traer a los 3 hermanos a la cena. Mucho sonido con la T, ¿verdad? Entonces a eso se le llama cacofonía. Otro vicio del lenguaje es el dequeísmo. ¿Qué es el dequeísmo? Pues este consiste cuando usamos incorrectamente la palabra que. La palabra de que, en lugar de simplemente decir que, ¿verdad? Por ejemplo, dijo de que se marchaba. Lo correcto es dijo que se marchaba. Me avisó de que no estaba disponible. ¿Cómo sería lo correcto? Me avisó que no estaba disponible. Siempre agregamos eso, de que. Me parece de que no es correcto. ¿Cuál sería la oración correcta? Me parece que no es correcto. Pienso de que podrías acompañarme. Lo correcto sería pienso que podrías acompañarme. Entonces por eso se llama dequeísmo, ¿verdad? Porque utilizamos incorrectamente la palabra que, sino que decimos de que.
y no es correcto, ¿verdad? Otro es el extranjerismo. El extranjerismo, ¿verdad?, consiste cuando nosotros empleamos palabras de otros idiomas y las usamos en nuestro vocabulario de manera necesaria. Por ejemplo, le puse ahí un ejemplo, eres el number one. No podemos mezclar, ¿verdad?, nuestro idioma con otro idioma. Debería de decir, eres el número 2. Bye bye. Saque de corner, eso lo utilizamos mucho y realmente es saque de esquina. Entonces a eso se le llama extranjerismo, cuando nosotros utilizamos palabras de otro idioma para emplearlas en nuestro idioma, ¿verdad? Y eso no está correcto. Es un vicio del lenguaje al que se le llama extranjerismo. Bueno, y terminando, ¿verdad?, con los vicios del lenguaje, tenemos el que se llama impropiedad, ¿verdad?, que consiste cuando empleamos palabras inadecuadas, ¿verdad?, y les atribuimos significados que no tienen, ¿verdad? Y es algo en lo que fallamos bastante porque utilizamos esas palabras, pero realmente esas palabras no tienen ese significado, tienen otro significado. Entonces, por eso es importante la investigación de nuevas palabras. Por ejemplo, hemos visto muchos pescados en la playa. Pescados, ¿verdad?, es cuando ya está cocinado. Entonces lo correcto sería, hemos visto muchos peces en la playa. Los peces es cuando está vivo en el mar. Y pescados es cuando usted ya los va a cocinar. Otro sería examinar el tema con profundidad. Cuando hablamos de examinar, estamos hablando de detenimiento. Entonces examinar el tema con detenimiento. Entonces, por eso se llama impropiedad. Porque utilizamos palabras en frases que significan otras cosas. Entonces allí no estamos dando a entender, ¿verdad?, no es de manera clara. El último vicio del lenguaje es el laconismo, que consiste cuando utilizamos expresiones exageradamente breves y especialmente cuando se nos hace una pregunta y usted tiene que dar una respuesta. Esto lo he escuchado mucho, ¿verdad?, no solamente, sino en otros grados, de que uno les pregunta algo y sus respuestas son estoy de acuerdo, me parece que está bien, yo opino lo mismo que fulana. Entonces esas respuestas cortas es un vicio del lenguaje y no es correcto, y a ese vicio del lenguaje se le llama laconismo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, chicos, ¿verdad?, para que nosotros podamos evitar estos vicios del lenguaje, ¿verdad?, ahora que ya conocemos qué significan, ¿verdad?, y cuál es la manera incorrecta de hacerlo, entonces ahora debemos mejorar, ¿verdad?, nuestra comunicación a la hora de una conversación, ¿verdad?, para que las personas puedan interpretar nuestro mensaje, ¿verdad?, de manera correcta y no malinterpretarlo por causa de los vicios del lenguaje. Espero, ¿verdad?, que el tema les haya gustado, les haya servido de mucho, que hayan aprendido, ¿verdad?, sobre los vicios del lenguaje, que es algo que ha venido de generaciones en generaciones en nuestro idioma, pero esperamos, ¿verdad?, que nosotros abramos esa brecha y empecemos a utilizar y hablar nuestro idioma de la manera correcta. Entonces yo me despido de ustedes y nos veremos en la siguiente clase.